Sean todos muy bendecidos. Ministerio de los Milagros de Jesús en la Nación, amén. Centro de Liberación y Guerra Espiritual. Dios bendiga a todos los hermanos que están presentes. Que sean bendecidos todos los que están escuchando Radio Salavina M1400. Quien te habla es el pastor Claudio Casco, el pastor de los Milagros de Jesús. Vamos a estar compartiendo una palabra de parte de Dios. Libro Romanos capítulo 5. Romanos 5, sean todos bendecidos los que están conectados al Facebook de Claudio Gabriel Casco, al Facebook de Radio Salavina, y los que están escuchando Radio Salavina M1400, sean bendecidos en esta noche, amén. Vamos a estar leyendo el libro de Romanos capítulo 5, Romanos 5, verso 1 en adelante. Dice, resultado de la justificación. Y acá el apóstol Pablo está hablando, diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo aclara que nosotros alcanzamos la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el que provoca la paz en nosotros. Dice, justificado, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que bueno, acá la palabra de Dios está hablando, diciendo que tenemos, amén, tenemos paz, tranquilidad, tenemos sanidad, tenemos salud, amén. Está aclarando, amén, que todo esto es por medio de Jesucristo. Dice que somos justificados por la fe. Por eso es importante, hermano, que nosotros tengamos fe en Jesucristo, amén. Nuestra fe tiene que estar basada en Jesucristo, la fe tiene que estar basada en el Señor. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Acá dice la palabra de Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Bueno, nosotros tenemos entrada por medio de la fe, amén, a esta gracia. Dice la Biblia, en la cual estamos firmes. Estamos acá firmes, creyendo en Jesucristo, creyendo en el Señor, amén, que por medio de la fe podemos alcanzar a nuestro Señor Jesucristo. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El apóstol Pablo también está hablando, diciendo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice el verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. El apóstol Pablo dice que la paz que Cristo brinda, la paz que Cristo nos da, la paz que alcanzamos por medio de Jesús, cuando estamos pasando por una tribulación, por un problema, por una aflicción, esa paz que está en Jesucristo a nosotros nos ayuda a pasarla sin ningún efecto colateral, sin ningún efecto que nos haga mal. Dice el verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Todas las tribulaciones que estamos pasando, las aflicciones, los problemas que se presentan en nuestra vida, lo único que van a alcanzar van a ser producir paciencia. Porque el mundo, el que no tiene a Cristo en el corazón, no tiene paz. El que no tiene a Cristo en su vida no tiene esa paz que le da Jesucristo a nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que cuando un hijo de Dios que tiene a Cristo en el corazón está pasando por una tribulación, dice que esa tribulación va a producir paciencia. O sea, todos los problemas que podamos estar atravesando, que nos presentan en el camino, lo único que van a hacer capacitarnos para estar mejor delante de Dios.
Porque cuando un hijo de Dios pasa por una dificultad, por un problema, solamente es para que estemos mejor delante de Dios. Por eso que dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Así, bueno, si nosotros queremos tener paciencia, vamos a tener que pasar por tribulaciones. Vamos a tener que pasar por aflicciones. Vamos a tener que pasar por momentos difíciles, porque eso es lo que te va a dar paciencia. Dice Romanos 5:4, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Así, bueno, que la paciencia dice que te va a dar prueba, la paciencia y la prueba paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Dios te da paciencia, dice que vamos a tener prueba y la prueba nos va a dar esperanza. Estamos pasando por un problema, pero tenemos la esperanza de que ese problema vamos a salir adelante, que Dios nos va a ayudar, que vamos a solucionar nuestros problemas, porque tenemos a alguien que está con nosotros. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Verso 6, Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5:7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por un bueno. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, en el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nosotros fuimos reconciliados, hermanos, por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos salvación por medio de Jesucristo. Él nos salva, Él nos cuida, Él nos protege. Jesucristo dice que tenemos paz, la paz de Dios. Dice Jesucristo, dijo: mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz del mundo está basada en tener plata, en tener casa, en tener un auto, un buen trabajo, una buena posición. Esa es la paz del mundo, la tranquilidad. Pero ¿qué pasa cuando esa persona pierde el trabajo, pierde la plata, pierde la casa? Esa paz desaparece. Es una paz sujeta a cosas materiales. No es una paz sujeta a Jesucristo. Esa paz que el mundo tiene es una paz que es producida por algo que le da paz o tranquilidad. Pero cuando ese algo se le sale de las manos, esa persona perdió la paz. Entonces acá dice el apóstol Pablo a los romanos que toda tribulación que un hijo de Dios pasa, toda tribulación que un hijo de Dios se le presenta, no va a ser para que me enloquezca, no va a ser para que yo me ponga loco, sino va a ser para producir paciencia en mi vida. Y esa paciencia me va a ayudar a pasar la prueba que tengo por delante. Porque Dios tiene que capacitar a sus hijos, a sus siervos. Dios tiene que probar a ese siervo, a esa sierva que va a estar sirviendo. Dios tiene que capacitar a ese hermano, a esa hermana que quiere servir a Cristo como tiene que ser. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos para obedecer a la voz de Dios. Amén. Estamos para obedecer. Y estoy leyendo Romanos 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros tenemos una esperanza y no estamos avergonzados de esa esperanza. Estamos sabiendo y creyendo que esa esperanza es la que nos va a alcanzar la victoria. Porque es fácil tener esperanza cuando tenés un buen trabajo, una cuenta bancaria, una buena casa, alguien que te ayuda, alguien que te da una mano, pero cuando no tenés a nadie que te ayude, nadie que te dé una mano, no tenés un lugar donde estar, ahí te quiero ver, ahí empieza la fe y la esperanza.
Ahí está la esperanza, porque yo puedo tener esperanza. Tengo a mi mamá, tengo a mi papá, tengo a mis hermanos, tengo a todos mis parientes que pueden financiarme económicamente. Tengo mis parientes que pueden alcanzar lo que yo necesito. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo ni mamá, ni papá, ni pariente, ni nadie que me dé una mano? ¿Qué pasa cuando yo no tengo esa persona que me va a extender el brazo para darme una mano? Entonces, hermano, ahí comenzamos a depender y a confiar en Dios. Ahí aprendemos a depender de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, y nuestra esperanza no nos avergüenza. Y Romanos 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros tenemos una esperanza que no estamos esperando en mamá, en papá, en los hermanos, en los parientes. Estamos esperando en Jesucristo, amén. Que Él nos ayude y nos sacará adelante. El Señor nos va a ayudar y nos va a sacar adelante. El Señor va a proveer todo lo que necesitamos o lo que no tenemos. El Señor se va a encargar de darnos a nosotros lo que precisamos y lo que no tenemos. Entonces acá dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, Dios se encargó de derramar en nosotros el Espíritu Santo para darnos fuerza, para darnos valor, para no bajar los brazos, para no rendirnos, para no retroceder, para no quedarnos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y nosotros estamos agarrados en Jesucristo, no estamos agarrados en nada material ni nada familiar, estamos agarrados en Cristo. Porque cuando vos te agarrás en algo material, en algo físico, Dios te lo puede sacar. Yo recuerdo, he pasado por momentos difíciles. Tengo a mi mamá biológica, que me dio a luz. Y tenía a mi tía, que era mi segunda mamá, que desde chiquito ella siempre estaba conmigo, me crió, me daba todos los gustos, todo lo que yo quería, todo lo que estaba al alcance, ella me daba. Y cierto día Dios dijo, bueno, ahora me llevo a tu mamá biológica y a tu mamá de crianza, a las dos. Mi tía era como mi segunda mamá. Cierto día, el mismo día, partió a la mañana mi mamá y a la tarde mi tía, que era mi segunda mamá. Diga que estaba agarrado del Señor más fuerte que nunca. Estaba firme en las cosas de Dios. Estaba sobre la roca, plantado sobre Jesucristo, porque Dios me estaba ya fortaleciendo y mi esperanza estaba puesta en Dios. No estaba puesta ni en mamá ni en papá, estaba puesta en el Señor. Y pude pasar esa prueba, hermano, pasar esa prueba sabiendo que Dios me estaba probando. Porque cuando vos te aferrás a algo, hermano, ese algo Dios te lo puede sacar. Entonces, cuando ponemos primero a una familia y le damos la gloria a la familia en vez de a Dios, Dios se encarga. Entonces, hermano, tenemos que aferrarnos a Dios, no a las cosas materiales que tenemos o a nuestra familia. Nuestra familia es un regalo de Dios que Dios nos dio. Nuestras posesiones que tenemos es algo que Dios nos entregó. Pero no que hagamos idolatría de lo que Dios nos dio. Hermanos que faltan a la casa, al culto, porque se quedan a cuidar la casa. Hermanos que faltan al culto porque se quedan a cuidar su auto. Hermanos que faltan porque tienen miedo de perder el trabajo. Entonces, hermanos, le estamos dando más gloria a lo que tenemos que a los que Dios a lo que le pertenece. Entonces, hermanos, nosotros le estamos robando la gloria a Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que poner primero a Dios sobre todas las cosas y después lo ponemos segundo al otro. A nuestra familia, a nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras cosas materiales, lo ponemos por segundo lugar. Dios es primero sobre todas las cosas. Yo tengo que buscar a Dios, no tengo que poner pretextos para no servir a Dios. Porque lamentablemente alguien me dijo, ¿por qué será que el enemigo se me puso en el camino y no puedo avanzar? Porque vos le diste lugar. Porque cuando un hijo de Dios le da lugar al enemigo, el enemigo hace todo lo que quiere. Porque empezamos con pretextos, empezamos con mentiras delante de Dios, no voy por esto, por aquello, y le estamos dando lugar al enemigo. No porque estoy cansado, no porque está lloviendo, no porque están robando, están asaltando, no porque tengo que estar con mi familia, tengo que estar con mis hijos, tengo que estar con lo que sea. Y le estamos sacando la gloria a Dios. Y poco a poco le estamos abriendo la puerta al enemigo para que el enemigo entre y haga desastre. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado, hermano,
de no deslizarnos de esta salvación tan grande que Dios nos dio. Dios tiene cuidado de nosotros. No descuidemos el amor que Cristo puso en nosotros. No perdamos el primer amor que el Señor puso en nosotros para bendecirnos y para ayudarnos. Lamentablemente muchos hermanos han empezado bien las cosas de Dios, han empezado con todo el entusiasmo, con toda la onda, con toda la fuerza, con todo el ímpetu, pero lamentablemente se fueron quedando, fueron retrocediendo. Y cada vez que un hermano retrocede en las cosas de Dios, hermano, cuando vos le das la espalda a Dios, le das la cara al diablo. Acá no hay, hermano, acá no hay nada, hermano, que sea... Lamentablemente, hermano, a veces hay hermanos que le dan la espalda a Dios y le dan la cara al diablo. Entonces, hermano, tenemos que afirmar nuestras vidas, tenemos que estar firmes en el nombre de Jesús, no bajar los brazos, no rendirnos. Dios tiene cuidado de nosotros, nosotros también tenemos que poner nuestra vida al servicio de Dios. Qué triste, hermano, que ver hermanos que antes estaban firmes en las cosas de Dios, que antes estaban adorando a Dios, que antes estaban sirviendo a Dios de todo corazón. Hoy en día se han desenchufado en las cosas de Dios y lamentablemente hoy están, hermano, quedados en el camino y quieren venir y no pueden. Pastor, ore por mí que tengo muchas trabas para venir, ore por mí que tengo muchos obstáculos para llegar. Porque, hermano, le dimos un lugar al enemigo. Entonces quiere venir y no puede porque el enemigo no lo deja venir, porque le dio lugar al enemigo y ahora le cuesta un montón venir. Cuando Dios le dio el camino limpio, el camino para que puedan llegar, le dieron lugar al enemigo y hoy le cuesta llegar un montón a la iglesia. Porque el enemigo reclama su lugar. Por eso, hermano, tenés que esforzarte, tenés que ser fuerte, tenés que alcanzar la meta y salir de tu comodidad o de tu casa para venir a la iglesia. A veces nosotros tenemos ocupaciones, pero tratemos de darle lugar a Dios. Trabajamos, tenemos nuestro trabajo. Acá hay hermanos que vienen de su trabajo directamente a la iglesia, otros que llegan, se bañan y se cambian y vienen a la reunión. Bueno, todos tenemos algo, pero estamos agradecidos con Dios. Mientras podamos estar, vamos a estar. Hay días que no vamos a poder estar, bueno, Dios sabe. Pero bueno, mientras podamos estar, vamos a estar en el nombre de Jesús. No nos quedemos, hermano, no nos quedemos porque dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hermano, y el Señor tenga misericordia de nosotros. Dice acá Romanos capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Verso 7, Romanos 5, 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo esto pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, entonces Dios nos está hablando en lo que nosotros, hermanos, nosotros tenemos que tratar de esforzarnos para estar en la casa de Dios. Esforzarnos para estar en su presencia. Dice Romanos 5, 9. Pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Viene el tiempo de la ira de Dios. Viene el tiempo de la ira, viene el tiempo donde Dios va a castigar a este mundo. Pero bueno, dice la palabra que vamos a ser salvos de la ira. Vamos a ser salvos, hermanos, del enojo de Dios. Dice versículo 10, Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nosotros, hermanos, fuimos reconciliados con Dios. Estábamos apartados de Cristo, estábamos lejos del Señor. Ahora somos justificados por el Señor. Bueno, que Dios nos ayude, Dios alcance victoria. Dios tenga misericordia de nosotros, Dios alcance, hermanos, para que podamos ser fuertes en el nombre de Jesús y no tener miedo. Que están robando, están asaltando. La gente, hermano, el enemigo te pone pensamientos negativos para que nos sirvas a Cristo. Pero Dios bendiga a los valientes que a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, pueden estar con nosotros reunidos en la casa de Dios. Dios bendiga a esos hermanos que se han animado a estar en la casa de Dios, que han elegido estar en la casa de Dios. Bueno, Dios esté alcanzando victoria, porque Dios te va a probar lo que vos le dijiste a Dios, Dios te va a probar. Dios te va a probar todo lo que vos le prometiste, algún día Dios te lo va a reclamar.
Entonces, bueno, vamos al libro de Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, 28, una palabra conocida. Dice Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y ahí aclara la palabra. A todos los que aman a Dios, dice. ¿Y cuál es el que ama a Dios? El que siempre está en las luchas, en las pruebas, en las dificultades, en la adversidad, con plata, sin plata, con mucha plata, está igual. Porque tenemos dos factores en la iglesia, dos personas, dos tipos de gente tenemos en la iglesia. Que cuando está sin plata no viene y cuando está con plata ni aparece. Hermano, ¿por qué no va al culto? No tengo plata. Y cuando tiene plata se hace celoso y ni aparece. Para que nadie le pida, para que nadie le tire el mangazo. No, porque seguro que me van a pedir, seguro que van a mirar que yo ponga una gran ofrenda, entonces se van. Cuando están todos pelados vienen de vuelta. Lamentablemente es así, hermano. Lo hemos visto, lo hemos presenciado. Oran para que Dios les prospere, que los saque adelante, que puedan tener todo lo. Cuando lograron todo lo que tienen, se van del Señor, se olvidan. Prometen un montón de cosas, pero cuando están bien, después ni se acuerdan. Hermanos, que Dios nos ayude, amén. Esos dos tipos de personas, lamentablemente, están en todas las iglesias. Hermano, ¿por qué no vienen al culto? No tengo plata para el colectivo, para la sub, y me vengan caminando. No, me canso. Y antes, cuando era católico, te iba caminando hasta Luján. ¿No te acordás de esa parte cuando iba a Luján caminando? Cuando te iba ahí a Liniers, a San Cayetano, y estaba una semana entera ahí en la vereda, en una carpita, pasando hambre, chupando frío, bajo la lluvia, en el rayo del sol, metiéndote en los bares para hacer tus necesidades. Te sacaban corriendo, andabas de aquí para allá. ¿No se acuerdan de eso? Entonces, hermano, la gente se olvida que un día Dios lo sacó de la inmundicia, del pecado. Entonces, hermano, que Dios nos ayude, amén. Hermano, vamos a servir a Cristo como tiene que ser en el nombre de Jesús. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan bien. Tenemos lucha, tenemos pruebas, dificultades, tenemos adversidad, todo nos ayuda para bien. Como dijo en Romanos 5, que toda tribulación produce paciencia. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice versículo 29, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y acá en Romanos 8, 29 dice, porque los que antes conoció, a estos también predestinó. O sea, hermano, Dios te conoció, Dios te recibió en sus brazos, porque a los que antes conoció, estos también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en Él sean el primogénito de muchos hermanos. Y acá dice Romanos 5:30, y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, dice la palabra que Dios primero te conoció, porque dice, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. Dios te conoció. ¿Dónde Dios me conoció? En el vientre de mi madre. Ahí Dios me conoció, en el vientre de mi madre Dios me conoció. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Voy a repetir, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, hermano, nosotros recibimos a Cristo Jesús. Espiritualmente somos parecidos a Cristo.
Dice la Biblia que tenemos que luchar hasta alcanzar la medida de Cristo. Estoy leyendo Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito de muchos hermanos. Acá dice Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Primero Dios te conoció, te predestinó y después te llama. Te conoció en el vientre de tu madre. Dice que acá dice la palabra de Dios, predestinó. O sea, Dios ya te reservó para el fin. Dice el versículo 30, y a lo que predestinó, a estos también llamó. Romanos 8:30. Y a los que llamó, a estos también justificó. Dios primero te predestinó para su llamado. Dice la Biblia que a los que llamó también justificó. El apóstol Pablo, cuando Dios lo llamó para su servicio, dice la palabra de Dios que Dios lo justificó. Y nosotros podemos leer acá en el libro de los Hechos la historia del apóstol Pablo, cómo Dios lo llama, cómo Dios lo elige, cómo Dios lo llama a su presencia. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, un asolador de la iglesia, que ponía preso a los cristianos, hombres y mujeres, pero cuando Dios los llamó, Dios le dio una salvación. Hechos 9, capítulo 20 en adelante, dice que después que Saulo de Tarso fue predicado, orado y bautizado, dice Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Hechos 9:21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hechos 9:23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Hechos 9:25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una cesta. Hechos 9:26. Cuando llegó a Jerusalén, versículo Hechos 19:26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Acá el versículo 27, entonces acá dice 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había sido. Verso 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Acá vemos en el versículo 27 cómo Bernabé justifica a Pablo. Acá en Romanos 8,
28, Romanos 8:30, dice que a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Y acá vemos una justificación. En Hechos 9:27 dice, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces acá Romanos 8:30 dice, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Entonces, hermanos, cuando Dios te llama, alguien va a decir, sí, pero este antes era borracho, antes era drogadito, antes esto y el otro. Entonces, alguien te puede justificar, no, pero ahora que él se entregó a Cristo, ahora él está en la iglesia, viene a todas las reuniones, no falta, cambió, no es el mismo. Dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:32. El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y Romanos 8:32 dice, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y hace un signo de pregunta, ¿cómo no nos dará también todas las cosas con él? Bueno, Jesucristo no es mezquino. Dios, todo lo que vos le pidas, Dios te va a dar. Sanidad, trabajo, paciencia, unidad familiar, paz en la familia, que la familia pueda estar unida, toda junta, que pueda haber paz en una casa. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Nadie te puede condenar. Una vez que vos te entregás tu vida a Cristo, tu pasado dice que todos los pecados fueron echados al fondo de la mar. Todo lo que vos eras antes, ya Dios lo borró. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Nadie puede condenarte, nadie puede juzgarte, porque una vez que Jesús te sanó, Jesús te salvó, hermano, te dio una vida nueva. Dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, hermano, acá dice, ¿quién acusará a los escogidos? Entonces hay personas que a veces te acusan. Personas que te acusan, que te señalan con el dedo. Entonces acá dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, Dios te va a justificar que Él te llamó con amor y que vos sos una nueva persona. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vos y yo tenemos a alguien, hermano, que nos defiende. Vos y yo tenemos a alguien que intercede por nosotros. Dice el versículo Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y da ahí un montón de cosas. Primero dice tribulación, la tribulación que a veces viene por los problemas, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Romanos 8:37. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
Verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo tenía seguridad de que Dios estaba con él, que podía pasar por miles de cosas, pero sabía que él de Cristo no se iba a apartar. Iba a pasar por pruebas, por lucha, iba a pasar por dificultades, iba a pasar por un montón de cosas. A Pablo lo acusaban porque él era un perseguidor de la iglesia. A Pablo lo acusaban porque él agarraba a la gente que servía a Cristo y los metía preso. Pedía carta a los sacerdotes y los metía preso a la gente, hombres, mujeres y niños, metía todo preso. Una vez que Cristo se presenta a su vida, dice que el apóstol Pablo todos lo acusaban. Y la gente tenía miedo de Saulo, tenía miedo. Cuando Pablo comenzó a predicar la palabra, dice que todos tenían miedo. Pero el apóstol Pablo dice que el Señor lo justificaba. Dice el verso 30, a los que predestinó a esto también llamó, y a los que llamó a esto también justificó. Y a los que justificó a esto también glorificó. Ahora, ¿cómo Dios glorificó a Pablo? Vamos al libro de los Hechos de vuelta. Vamos al libro de los Hechos. La gente le sacaba el cuero, lo criticaba porque era perseguidor de la iglesia, porque era un hombre malo, un hombre que estaba al servicio de la gente mala. Pero una vez que Saulo se convierte a Cristo, Dios le glorifica a Pablo. ¿En qué forma le glorifica a Pablo? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 9. Ahí cuenta una historia cómo Dios lo glorifica a Pablo. Hechos 9:32. Hechos de los Apóstoles 9:32. Vamos a ver cómo Dios lo glorifica a Pablo. A Pablo y a Pedro, amén, a todos los hermanos. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces, hermano, cuando un hermano se entrega a Cristo, Cristo hace cosas maravillosas, amén. Dios, hermano, comienza a hacer cosas grandes en nosotros. Dios comienza a usar nuestras vidas. Dios comenzó a hacer milagros por mano de Pablo, por mano de Pedro, amén. Entonces, hermano, Dios te justifica, Dios te ensalza, Dios te pone en alto, en el nombre de Jesús. Dios nunca te va a avergonzar, Dios siempre te va a poner en alto. Saulo de Tarso, hermano, fue un hombre muy usado por Dios. Dios comenzó a hacer muchos milagros a través de la vida de Saulo, a través de la vida de Pedro, hermano. Dios te justifica, Dios te va a defender, Dios te va a poner en alto. El enemigo viene a acusarte por tu vida pasada, el enemigo viene a acusarte por la falta que vos hiciste antes, pero dice la palabra que Jesucristo te justifica. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Tu hermano, Dios es el que te llama, el que te defiende, el que te cuida, el que te saca adelante. Dios no te va a hacer pasar vergüenza, Dios te va a poner en alto en el nombre de Jesús. Hay mucha gente, hermano, que hoy en día se queda en el camino porque alguien lo está acusando, porque alguien le está señalando con el dedo, porque alguien lo está maltratando. Hermano, vos tenés que saber que Dios te llamó, Dios te justificó y Dios te glorificó. Dios no te va a hacer pasar vergüenza. Dios, hermano, una vez que Dios te lavó con su sangre, vos sos libre de todo pecado, vos sos una persona libre y tenés todo el derecho a recibir a Cristo en tu vida. Pero tenés que afirmarte en las cosas de Dios, tenés que estar firme, no bajar los brazos, no detenerte, porque hay un Dios todopoderoso que te está esperando, te está llamando a Dios. Dice versículo 32, Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Signo de pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, yo tengo la facultad, yo puedo pedirle a Dios, yo puedo orar y puedo pedir, Señor, que haga un milagro, Dios va a hacer un milagro. Dice el versículo 33, Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y acá dice, ¿quién es el que acusará a los escogidos de Dios? O sea, van a venir excusas contra tu vida.
alguien te va a querer acusar. Alguien va a querer señalarte con el dedo. Alguien va a querer hacerte quedar mal delante de la gente. Entonces acá el apóstol Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios te va a justificar. O sea, ¿cómo es eso? Alguien te va a defender. Alguien va a dar la cara por vos. Alguien va a salir a tu favor. Alguien va a dar la cara por vos. Alguien te va a defender. Alguien va a decir, no, antes era así, pero ahora cambió. Ahora es una buena persona, es trabajadora, es cumplidor. Antes era una persona mala, ahora es buena. Ahora trabaja, sustenta a su familia, a sus hijos. Dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por todos nosotros. Y después el apóstol Pablo cierra el 35, Romanos 8:35 al 39, signo de pregunta, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Lo primero que pone es tribulación, o sea, problema. Una tribulación, una separación, un divorcio, falta de trabajo, te echaron del trabajo, no tenés plata para pagar el alquiler, para pagar la despensa, para pagar la cuenta, para pagar la cuota del auto, para pagar el seguro, no te pagan en tu trabajo. Eso es una tribulación, puede ser una tribulación que se te presenta en tu vida. Dice, lo primero que dice tribulación, porque ahí es cuando la gente se aparta de Cristo. Cuando hay tribulaciones, cuando hay problemas, se aparta del Señor. Tribulación, dice angustia. ¿Cómo está, hermano? Estoy angustiado porque me quedé sin trabajo, no puedo pagar el alquiler, no puedo ver a mi hijo, no puedo ver a mi hija. Angustiado porque mi hijo no, me dijo una hermana, estoy angustiada porque mi hijo no viene a verme. Otra hermana me dijo, estoy angustiada porque mi hija se olvidó de mí. ¿Y qué le pasa, hermana? Estoy muy angustiado porque llega la fecha del pago y no tengo la plata para pagar el alquiler y eso me tiene mal. Entonces dejó de venir a la iglesia. Y acá dice persecución. Hay personas que están siendo perseguidas con carta de documento, con amenazas. Después dice acá hambre. Dice tribulación, angustia, persecución, hambre. Hay gente que está pasando mal, no tienen para comer. Alguien dijo hace 2 días que no como, nadie se fija en mí, no sé qué voy a hacer, yo no voy más a la iglesia, dijo el Señor. Y después está hablando de desnudez. Y desnudez puede ser de los dos sentidos, que no tiene nada de ropa o tiene poca ropa. Y le da vergüenza andar siempre con la misma ropa, entonces dejan de congregarse, dejan de venir a la iglesia. Dice peligro o espada. Están robando, están asaltando, están violando, están haciendo femicidio, un montón de cosas. Entonces la gente, hermano, deja de congregarse porque no tiene para comer, porque están perseguidos, porque se sienten desnudos, porque están en peligro o peligro de espada. Está hablando de la muerte. Dice Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entonces el apóstol Pablo está explicando que por causa de Cristo somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Dice Romanos 8:37, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ante todo lo que estamos atravesando, dice el apóstol Pablo, Romanos 8:37, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bueno, alguien nos amó, alguien nos está cuidando, alguien nos está protegiendo, alguien nos está proveyendo todo lo que no tenemos. No vamos a perder la esperanza porque sabemos que Dios es el que está con nosotros. Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, nada te puede separar del amor de Cristo. Amén. Tenés que seguir, tenés que avanzar, no podés quedarte. Tienes que seguir adelante, Dios está contigo, no bajes los brazos, no te detengas. Dios te ama, Dios te quiere.
Cobra fuerza, cobra ánimo. Vos tenés que seguir. Dios ya te predestinó en el vientre de tu madre. Ya Dios te llamó. Dios te justificó. Dios dio la cara por vos, hermano. Eso es lo importante. Dios confió en vos. ¿Cómo le vas a fallar a Dios? ¿Cómo le vas a fallar a aquel que dio la cara por vos? ¿Cómo vas a fallarle a aquel que murió por ti en la cruz del Calvario? ¿Cómo vas a fallarle al Señor? Con pretexto, con mentira. Tenés que esforzarte a estar en la casa de Dios. Tenés que esforzarte a estar en las reuniones. Porque eso es lo que Dios te pide. Amén. En esta noche Dios te pide que te esfuerces, que seas valiente, que no bajes los brazos, que no te rindas. Él promete ayudarte, Él promete darte una mano, Él promete sanarte, Él promete libertarte. Si miramos el peligro, hermano, estamos en el horno. Dice la Biblia que nosotros andamos por fe, no por vista. Nosotros andamos por fe, no por vista, hermano. Si yo andaría por vista, hoy no estaría acá. Pero acá estamos por fe, amén. Sabemos que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a sacar adelante. Dios tendrá misericordia de nosotros, el Señor nos ayudará. Dios nos consolará, Dios nos proveerá todo. Dios tendrá esa plata para ayudarnos, Dios tendrá esa puerta abierta para que no nos quedemos. Ya Dios va a preparar todo, pero en el nombre de Jesús yo me tengo que afirmar en las cosas de Dios. Yo tengo que ponerme las pilas para servir a Cristo en el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús. Yo tengo que saber que Dios está conmigo y no me tengo que quedar en el nombre de Jesús. Porque Dios te va a sacar adelante, Dios te va a ayudar, Dios va a pelear por ti en el nombre de Jesús, amén. Dios te va a dar la victoria. En esta hora creemos positivamente que el Señor te va a dar una salida a todos los problemas que estás atravesando. Cualquiera fuera el problema que estés pasando, el Señor te va a ayudar. Dios te va a sacar adelante, el Señor no te va a hacer pasar vergüenza. Dios te va a bendecir en el nombre de Jesús, amén. Dios es el Dios que nos ayuda, el que nos saca adelante. Así que yo bendigo a todos los que hoy están presentes. Mis hermanos que vienen de allá de Hurlingham, Dios les bendiga, amén. Sean bendecidos en esta hora. Mi hermana Josefa, amén. Dios bendiga a todos mis hermanos. Vamos a estar cantando una alabanza, vamos a levantar las ofrendas, amén. Ofrendas voluntarias, amén, que hemos traído a la casa del Señor. Vamos a cantar una alabanza, amén. Cantamos una alabanza en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios, amén, en el nombre de Jesús. Vamos a estar cantando mientras levantamos la ofrenda, amén, en el nombre de Jesús. Hermana diaconisa Carla va a estar cantando en el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En la noche al descansar, Señor, te necesito allí. Vivir en tu presencia es donde yo quiero estar, cerca de ti, Señor, cerca, más y más tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia, tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Aleluya, gracias, Jesús. Sí, Señor, te bendecimos, Jesús. Al levantarme en la mañana, yo clamo a ti. Sí, Señor. En la noche al descansar, Señor, te
te necesito a ti. Vivir en tu presencia es donde yo quiero estar, cerca de ti, Señor, cerca, más y más tengo hambre de ti, tengo hambre de ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti. Sí, Jesús. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Desesperado por ti, desesperado por ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Sí, Señor. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Damos un fuerte aplauso a Jesús. La mano diaconista Carla. Amén. Que Dios le esté bendiciendo. Vamos a estar orando, hermano. Bendigo a todos los que están conectados en el Facebook. Amén. Los que están conectándose. Bendecimos a todos los que están mandando mensajes. Amén. Sean bendecidos todos mis hermanos. Bendiga a Mariela Cordobés, a Saraí. Ellos están mirando. Dice saludos para todo el pueblo de Dios. Yoli Rospigliosi, bendiciones. Pastor desde Balbacera. Oren, dice amén. Acá, bueno, vamos a escuchar un testimonio. Amén. Vamos a estar escuchando un testimonio, amén. Pasa un testimonio, amén. Pasa acá, cuente un testimonio, amén. Pasa acá adelante. Vamos a, hermano, Dios te bendiga. ¿Un testimonio? Sí, hola. Sí, bueno, quiero dar el testimonio que vine, a partir de que vine me siento bien. Me fui muy contento cuando vine, me fui feliz, digamos, porque me empecé a sentir mejor, porque a la noche no podía dormir, me dolía un poco la cadera, ahora no, prácticamente puedo, digamos, cambiar de posición y me siento muy feliz por haber venido acá. Me siento muy feliz. Voy a seguir acompañándolos. Y otra que me dieron una buena, digamos, me siento bien, ya del primer minuto que entré ya sentí que había, digamos, como un decirnos que había buena onda, buena actitud, que bueno, sí, libertad. Así que le agradezco a ustedes que, digamos, por haberme aceptado y le voy a repetir, no podía dormir a la noche por lo que tengo, por la enfermedad que tengo y ahora sí, ahora puedo empezar a descansar mejor porque no podía dormir. Está sano en el nombre de Jesús, amén. Le doy un aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Gracias, Gustavo, amén. En el nombre de Jesús. Declaramos que Gustavo está sano en el nombre de Jesús, amén. Testimonio de sanidad, amén. Acá en el ministerio, los milagros de Jesús en las naciones. Bueno, hemos... nuestro hermano Gustavo, amén. Salió muy poco en el Facebook, amén. Bueno, vamos a estar, Gustavo, Dios te bendiga, amén.
Le bendiga al hermano Gustavo, amén, le esté llenando de su presencia. Gracias, amén. También Rosy, Yoli Rospigliosi, oración por mis 5 hijos. Alan, Martín, Camila, Luna, Carlos, bueno, restauración, liberación, restauración de brujería, ataduras, depresión, fuera de falta de ansiedad. Bueno, pues estamos orando por la mano de Yolanda, amén. Dios bendiga, bueno, a Mariela, bueno, bendiga a todos, me dice también salvación para mi esposo Roberto, liberación de todo mal desde Balbacera, amén. Bendiga a la hermana Yolanda, en nombre de Jesús, amén. Gracias, hermana, por la hermana, los que están mandando mensajes, los bendecimos a todos, amén, que sean bendecidos. Gracias por el testimonio de Gustavo, amén. Como Dios está obrando, amén. Él vino con fe, el martes vino con toda la fuerza, hoy está dando testimonio que está sano en el nombre de Jesús, amén. Le damos un aplauso a Jesús, iglesia. Bendecimos, amén, al hermano Pablo, Dios le esté bendiciendo. Gracias a la hermana Josefa, amén, que fue que lo invitó. No sé si quieren agradecer a alguna de las hermanas, quieren agradecer. Hermana, pase, amén. Dios le esté bendiciendo. Pase, pase, ¿no? A ver si puedo salir acá en la imagen. Bueno, yo quiero dar testimonio de que la palabra de Dios funciona, de que hay que acercarse a Dios por más que los demás te apunten con el dedo y piensen que estás loco porque venís a una iglesia. Nosotros confiamos, no es la primera vez que nos acercamos y Dios siempre hace milagros en nosotros, así que estamos muy agradecidos de eso. Vinimos la primera vez por mi hermana y Dios obró en ella y hoy está acá también, sentada con nosotros. Y ahora volvimos por mi cuñado y también Dios está obrando en él. Así que yo estoy muy feliz porque ustedes nos reciban en esta iglesia, por Josefa, que siempre nos invita y nos habla de Dios. Y estamos recibiendo muy buenas noticias desde que vinimos acá. Está funcionando todo lo que es los remedios, ya están llegando para poder empezar el tratamiento para Gustavo y que él esté mejor y Dios quiera se cure y todo llegue más pronto de lo esperado. Así que tenemos fe, tenemos paciencia y sabemos que Dios nos está acompañando. Gracias a todos. Gracias, hermana, amén. Gloria a Dios, bendiga a la hermana. Gracias por el testimonio, amén. Testimonio del poder de Dios, amén. Como Dios está obrando, hermano. Estamos en la iglesia orando, amén, clamando, intercediendo. Bueno, bendiga a los hermanos que se están atreviendo, amén, a dar testimonio en la casa en el ministerio de los milagros de Jesús a las naciones, amén. Estamos orando por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes. Sabemos, hermano, que el Señor sigue obrando, amén. Dios no bajó los brazos, Dios sigue con nosotros todavía. Vamos a estar orando, amén. Vamos a estar pidiendo a Dios misericordia. No sé si alguien quiere contar algún testimonio más antes de cerrar la transmisión, amén. Estamos a través de Radio Salavina M1400. Estamos en la calle 14 de julio, 3384, entre Palmero y Vinón, Barrio Marina, Castelar Sur. Reuniones martes, viernes 19:30 horas, domingo 18:30 horas. Estamos acá en Barrio Marina, Castelar Sur. También partido de Morón. Martes, viernes 19:30 horas, domingo 18:30 horas. Calle 14 de julio, 3384, entre Palmero y Vinón. Amén. Vamos a estar, si no hay más testimonio, vamos a estar orando. Amén. Vamos a estar pidiendo a Dios misericordia. Estamos orando por los oyentes de la radio, por los que están en el Facebook, pidiendo oración. Bendecimos a todos mis hermanos que están viendo el Facebook, todos los que están escuchando la radio, los bendecimos a todos. Vamos a estar orando, iglesia. Ahí como está, nomás estamos orando. Amén. Bueno, estamos orando y ya vamos cerrando el programa Los Milagros de Jesús, conducido por los pastores Claudio y Mirta de Casco. Quien te habla es el pastor Claudio Casco, el pastor de los Milagros de Jesús. Vamos a estar orando. Así como está usted ahí, vamos a estar orando. Padre de amor y misericordia, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te agradecemos por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias por la sanidad de las almas, gracias por la vida, gracias por mis hermanos, Padre, que hoy se han esforzado a llegar a tu casa de oración. Los cubrimos con la sangre de Cristo. Pido que mande tus ángeles con espada de fuego, tus ángeles con espada desenvainada, carro de fuego, carro de Israel, gente de a caballo, Padre, en este momento se estén moviendo para romper toda cadena, toda atadura, toda ligadura, todo grillo, todo grillete, todo candado, todo cerrojo, sea atado, amarrado, reprendido,
sujetado en el nombre de Jesús en esta hora. Padre, pedimos que estés liberando, que estés rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras, rompiendo los grillos, los grilletes, los candados, los cerrojos, en el nombre de Jesús en esta hora. Padre, pedimos liberación. Rompe toda maldición de mai, de paya, agorero, brujo, hechicero, satanista, chamán, gurú. Cortamos, rompemos todo trabajo de la muerte, la parca, la calavera, todo trabajo maléfico. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en esta hora. Pedimos tus ángeles con espada de fuego. Atamos y amarramos a todo hombre fuerte, mujer fuerte, niño, niña fuerte. Atamos a todo principado, potestades, gobernadores, huestes espirituales de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Lo atamos, lo amarramos, lo reprendemos, lo echamos fuera, cortamos, rompemos todo espíritu de maldición, lo deshacemos ahora. Declaramos liberación para mis hermanos. Atamos y amarramos todo trabajo de la muerte, la parca, la calavera, todo trabajo de maldición se destruye en esta hora. Declaramos cielos abiertos, que por los méritos del Calvario tú hagas un milagro, Señor. Llévate toda dolencia, llévate toda enfermedad. Declaramos cielos abiertos en esta hora, Padre. Pedimos que te paseen esta noche, Padre, sobre nuestras vidas. Llévate todo cansancio, agotamiento, llévate toda enfermedad, llévate toda dolencia. Pasa tu llaga en esta hora. Declaramos que la unción de sanidad se está manifestando, la unción de milagros se está manifestando en esta hora. Que por los méritos del Calvario seamos sanos, seamos libres, seamos prósperos, seamos bendecidos. Declaramos la sanidad para mis hermanos, para mis hermanas. Impartimos liberación ahora en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Que por los méritos del Calvario seamos sanos, seamos libres, seamos prósperos, seamos bendecidos. Declaramos cielos abiertos ahora en el nombre de Jesús. Impartimos liberación ahora para todos mis hermanos. Los bendecimos a todos los que están sintonizando Radio Salavina M1400, a todos los que están en el Facebook, los bendecimos, declaramos victoria para todos mis hermanos, para todas las congregaciones que nos escuchan, para los pastores, pastoras, evangelistas, todos los misioneros, los bendecimos, declaramos cielos abiertos. El Señor te va a ayudar, te va a bendecir, va a pelear por ti. El Señor va a salvar a tu esposo, el Señor salvará a tus hijos. Dios se moverá en una forma tremenda. Declaramos victoria para todos mis hermanos, lo declaramos bendecido en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, para la gloria de tu nombre, por los méritos del Calvario. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso a Jesús. Amén, iglesia. Sean todos bendecidos. Gracias a todos los que estuvieron compartiendo el programa. Amén. Bendecimos a Maru Cambio. Dice amén. Dios te bendiga, Maru Cambio. Bendiciones para también el ministerio Jesús Mi Esperanza de Campanilla. Los bendecimos a toda la congregación. A todos los que están sintonizando Radio Salavina M1400 los bendecimos. Quien te habla es el pastor Claudio Casco, el pastor de los milagros de Jesús. Los esperamos en el próximo programa. Estamos aquí en la calle 14 de julio, 3384, entre Palmero y Vinón, Barrio Marina, Castelar Sur. Martes, viernes, 19:30 horas, domingo, 6:30 de la tarde. Los esperamos, pastores Claudio y Mirta de Casco y todo el ministerio de los milagros de Jesús. Sean todos bendecidos. Será así hasta el próximo programa. Dios los bendiga.